Buenas noches. Vamos a empezar la serie Preparemos el corazón para el Señor. Y durante todo este tiempo veníamos pensando llegar a la Navidad. Todos pensaban qué iba a ser, qué iba a pasar, cómo la íbamos a vivir. Y ya estamos próximos. Hoy 7 de diciembre y se abre oficialmente el tiempo de Navidad. Cuando nosotros vamos a la palabra en el Salmo 147, 1:6, alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, durante siglos, los judíos siempre habían escuchado esas palabras de esperanza, esas palabras de promesa. Habían escuchado uno y otro profeta hablar que llegaría el tiempo en que todas las faltas les serían reparadas, que Dios los sanaría de todos los sufrimientos, que proveería para cada uno conforme a su necesidad y que destruiría a sus enemigos. Y vemos en este tiempo que también nos han hablado de esperanza, nos han hablado de amor, nos han hablado de tantas cosas que muchos no lo han creído en su corazón. Pero más adelante en el Evangelio encontramos a Jesús, donde envía a sus apóstoles por todas las naciones a que lleven la buena noticia, a que esperen esa llegada, ese reino, a decirles que Dios es el camino. Quienes escucharon toda la proclamación durante el tiempo de los judíos y aún los que escucharon a los apóstoles no entendían el mensaje porque estaban viviendo en un tiempo duro, subida de impuestos, persecuciones, ocupaciones, y cada día veían más lejos ese mensaje. Sin embargo, todos les hablaban de liberación, pero en la profecía decían que iban a nacer en Belén, una ciudad que nada tenía que ver, que saldría bueno de Belén. Y fuera de eso, con la situación que estaban viviendo, que iba a llegar un ejército, ángeles, ¿qué era lo que iba a llegar? Algunas personas, escuchando a los apóstoles, los recibieron su mensaje, vieron sanidad, vieron liberación, vieron tantos milagros, pero también hubo otros que desecharon el mensaje, cerraron su corazón, no quisieron ser renovados por los mensajes de los apóstoles, por los mensajes del reino. Por eso, cuando nosotros evaluamos este tiempo, no estamos viviendo un tiempo diferente. Hay enfermedad, hay miedo, hay ocupación, hay corrupción y podríamos hablar de tantas otras cosas. Pero es el tiempo de mirar, es el tiempo de evaluar nuestro corazón, es el tiempo de anhelar, pero de anhelar en el Señor. Isaías 30, 19, 21 nos dice, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda.
Lo que parece una prueba amarga es a menudo una bendición. De la pandemia, del tiempo que hemos vivido, nos han mostrado puras tragedias. Y a veces nos dicen que cómo podemos hablar en este tiempo de bendición. Es que no lo miramos con ojos diferentes. El coronavirus nos ha planteado retos interesantes, grandes, quizás, que cada uno de nosotros debemos enfrentar desde una perspectiva del corazón. Algunos están en una perspectiva negativa, oscuridad, tristeza, desolación, muerte. Pero otros lo están viendo como oportunidad, como bendición. La pandemia es algo que no podemos cambiar. ¿Cuánto quisiéramos tú y yo cambiar la situación? Pero no está en nuestras manos. Lo que sí puedes cambiar es tu corazón, la forma de vivir internamente para convertirla en una bendición. Desde el punto de vista espiritual, puso al descubierto todo este tiempo el hecho de la fragilidad humana, la limitación. Somos vulnerables, todos como ser humano. Somos seres necesitados de otros y del otro. Ante una situación de enfermedad, de dolor, de muerte, nos da la oportunidad de reflexionar y de entrar en nuestro interior para ver cómo estamos viviendo. Una de las barreras durante todo este caminar ha sido el miedo. Ese miedo que nos lleva a actuar de maneras poco comunitarias, poco racionales, sin pensar en el otro e incluso sin pensar en nosotros mismos de fondo. Se reacciona solamente de forma externa y nos aleja de lo más profundo de nuestro ser. Miren, en este tiempo se nos ha recordado que somos criaturas, que fuimos creados, que no somos omnipotentes. Y a partir de ese reconocimiento, tú y yo podemos estar atentos a nuestros movimientos interiores para poder orientarlos. Una pregunta que nos hicimos en todo este tiempo fue, ¿qué es lo que necesito? ¿Y de qué me puedo privar en este momento? Porque otros también lo necesitan y no lo podemos acaparar. La primera reacción fue acaparar el papel higiénico. La segunda reacción fue ir y conseguir la gel, el alcohol, y empezaron a comprarlo como si se fuera a ver no sé, una escasez terrible. Y fue ese mismo susto y fue ese mismo afán, sin pensar en nadie más. La gente cogía los carritos, los llenaba de papel higiénico, pagaba y salía desesperada para su casa. ¿Pensó en el vecino? Antes pensaba que ojalá ni le golpearan ni nadie viniera a sus casas. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante todo esto? Hay la necesidad de trabajar, hay la necesidad de fortalecer, y todo esto nos lleva a nuestro interior para tener conciencia de esa dimensión espiritual. Tú y yo viendo la situación desde otro ángulo. Reconocer nuestras limitaciones, reconocer nuestra realidad, pero con un enfoque de esperanza, la alegría y la solidaridad. Y entonces podríamos ir a la palabra en Proverbios 17:22. Nos dice que un gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Y hoy en día, ¿a cuántos se le están secando los huesos? Se aproxima la Navidad y la experimentaremos de forma diferente. Podemos verla como tiempo de oportunidad. Será diferente, porque no vamos a tener todas las expresiones externas que estamos acostumbrados. Pero la Navidad nos lleva, por un lado, a tener presente a Dios en nuestra vida y a hacernos totalmente conscientes de su presencia y de que constituye nuestro origen y nuestro fin. Y por otro, a tener presente el dolor y el sufrimiento de la humanidad. Pensar que al nacer el Señor no tenía una situación adecuada.
ante la preocupación de un padre sin saber qué hacer y una madre pensando en que todavía no. Todo ello nos invita a pensar en tantos hermanos y hermanas que viven eso día a día y en los afectados por la crisis actual. Reflexionar por qué parece contradictorio que un virus que causa menos muerte que la situación de violencia en nuestros países y en el mundo nos cause tanto impacto. El miedo a la muerte es una de las causas, pues vemos la amenaza más cercana a nosotros, a nuestros seres queridos, y los asesinatos, femicidios, los percibimos lejanos. Entonces, ¿cómo podemos ser conscientes de ese dolor y sufrimiento que viven otros constantemente? Muchas personas, aunque quisieron, no pudieron guardar la cuarentena o viven en una situación vulnerable que les impide ver alternativas. El coronavirus nos ha hecho pensar en el cuidado de nosotros mismos, pero también en el cuidado de los demás. Si estoy sano, evito que los demás se enfermen y viceversa. Por lo tanto, tengo que cuidarme y cuidar a los demás. ¿No es esto amar al prójimo? Tenemos que empezar por el cuerpo. Para eso están las medidas de higiene y protección señaladas por las autoridades. En ese mismo sentido, tenemos que ver cuáles son las impurezas dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos limpiar? Quitar los egoísmos, quitar los resentimientos, quitar el odio, quitar la amargura, quitar la tristeza. Si uno trabaja estos aspectos, tenemos la capacidad de ayudar y acompañar a otros que tengan dificultades. Cada día, ten presente, cada día debemos evaluar la manera que indica Jesús. Cuando ores, entra en tu cuarto y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Mateo 6:6. Y preguntarnos en este tiempo de pandemia, ¿cuáles han sido los momentos que me he sentido frágil? ¿Cuáles son los sentimientos que han predominado en mi interior? ¿Cómo he vivido esos sentimientos? ¿Cuánto me ha sentido débil, vulnerable? ¿Ante qué presencia me he sentido así? ¿Y hacia dónde me llevan estos sentimientos? ¿Qué pensamientos, qué deseos, qué voluntad me ha generado? Y después de reflexionar sobre cómo quiero seguir actuando, cómo ordeno mis afectos, esos afectos desordenados provocados por esta situación que vivimos. Ante la situación actual, ¿qué parte del camino hacia Dios nos muestra la pandemia de este COVID-19? La imagen que nos surge es la del samaritano que va por el camino y que atiende al que se encuentra lastimado por otros. Pero si tú estás lastimado, ¿cómo puedes ayudar a otros? Pero si tú estás pensando en ti, ¿cómo puedes ayudar al prójimo? No podemos enojarnos o recriminar si nos encontramos con personas afectadas por enfermedad, por el COVID, por cualquier situación en nuestro camino. Tenemos que hacernos responsables del afectado, de los otros y de nuestro mundo. Miren, en ese destello de corazón, la pandemia nos muestra la necesidad de cultivar el amor a Dios, que significa partir del amor hacia uno mismo, que brota de lo más profundo hacia Él, admirar mi grandeza desde lo pequeño que soy, admirarme del otro y agradecer su presencia para poder animarme ante la presencia de Dios. ¿Por qué los atardeceres siguen siendo hermosos, aún en este tiempo de pandemia? Y ten presente, a pesar de la noche, siempre llega el amanecer. Estamos empezando un tiempo hermoso y muchas veces decimos que hay que celebrar. Y tenemos tanto que celebrar. Y a veces suena duro, pero también hay que celebrar que los que se fueron no están viviendo toda esta situación. Dejaron de padecer. Y los que estamos vivos. Esto nos ha enseñado a valorar, a mirar lo que tenemos y a mirar
que tenemos. Por eso, en ese destello de corazón, empieza a ver la luz del Señor y empieza a ver una situación diferente. Son situaciones momentáneas, pero Dios es eterno. Son situaciones temporales, pero el Señor está ahí contigo. No te sueltes de la mano del Señor. Por eso, hoy te invito a que le ores al Señor, a que después de evaluar estos 8 meses largos, podamos sintonizar nuestro corazón con el corazón del Señor. Porque Él jamás ha querido que tú y yo suframos. Pero no nos hemos dado cuenta que todo esto ha sido consecuencia del manejo que le hemos dado a nuestro caminar diario. Muchas veces hemos atentado contra nosotros, muchas veces hemos atentado contra la creación, muchas veces nos hemos olvidado de Dios, pero siempre le hemos reclamado a Él. Siempre nos sentimos abandonados, cuando Él siempre ha estado ahí. Siempre ha estado con el que sufre, siempre ha estado con el que duele, siempre ha estado con el que está triste. Nunca se ha ido. Lo que pasa es que muchas veces nosotros le damos la espalda. Por eso cuando tú miras hacia tu interior, vas a encontrar esa luz, ese destello que siempre está en tu corazón. Por eso, qué hermoso que tú puedas ser testimonio para los pequeños, para los medianos, para los grandes. Todos decimos que este tiempo es para los niños, pero ¿qué dijo Cristo? Que nos debemos hacer como niños. Y con todo el amor te digo, gózate este tiempo. Es tu tiempo. Es este tiempo para vivir diferente, para soltar esas cargas. Hemos tomado tantas cargas durante este caminar. Hemos cargado el miedo, el desasosiego. Nos hemos echado responsabilidades. La responsabilidad de si estoy o no estoy infectado. Eso no es fácil. Que es que me toca un examen y esperar 5 días y a que me den una solución. Y estuve con fulano, con sultano, con perencejo, me fui a visitar a mi mamá, estuve con mi familia, tuve una reunión. Miren, si confiáramos más en Dios, si andáramos más de la mano de Dios, ¿cómo sería diferente nuestro actuar? Por eso es el tiempo de preparar nuestro corazón para el Señor. Es el tiempo para tener una actitud diferente frente al Señor, frente a la familia, frente a la sociedad. Es el tiempo para que tú y yo tomemos conciencia de que el Señor es importante en nuestra vida. Hasta aquí el Señor nos ha bendecido. Por donde tú has estado, Él te ha guardado, te ha llevado, te ha traído. Y muchas veces no ha cambiado tu situación porque está buscando cambiar tu corazón. Y a veces sentimos que es que Dios nos ha abandonado. A veces decimos cosas que si las pensáramos detenidamente ni siquiera nos atreveríamos a decirlas. Porque lo que la palabra nos enseña es que el Señor siempre nos quiere bendecir. Por eso, ahí donde estás, órale al Señor. Ten ese tiempo. Y si en un momento dado, en este caminar, te has sentido abandonado, ve al Señor, habla con Él. Si has sufrido tiempos, momentos de depresión, de estrés, de sentimiento de soledad, habla con el Señor. Porque lo único que te puedo decir es que el Señor te ama y siempre
ha estado con nosotros. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Padre amado, porque a pesar de todo este tiempo, a pesar de las circunstancias, Señor, nos ha enseñado a amar la creación, a cuidarnos a nosotros mismos. Papito Dios, nunca se había hablado tanto de la palabra, nunca nos habían hablado tanto de amar al prójimo. Y aún, Señor, perdónanos porque muchas veces no hemos cuidado al prójimo, muchas veces no nos hemos cuidado, hemos sido tercos en nuestro actuar, en nuestro cuidado. Papito Dios, si nosotros fuéramos a la palabra, encontraríamos en Levítico, en Éxodo, en Deuteronomio, tantas cosas de las que nos están hablando. Y a veces creemos que es algo nuevo y resulta que ya venía en la palabra. Y no es de hoy. ¿Cuánto hace que se escribió el Éxodo, el Génesis, el Deuteronomio? ¿Cuánto hace que hablaron los profetas? Y aún todavía nosotros no sabemos qué es lo que dice la palabra. ¿Y todo por qué? Porque no hemos sacado el tiempo para compartir contigo, Señor. Por eso, Padre misericordioso, hoy queremos preparar nuestro corazón, hoy queremos una actitud diferente, hoy queremos un corazón diferente para ti, hoy queremos un corazón diferente en esta sociedad, que todos y cada uno por medio del testimonio y del compromiso podamos impactar a esta sociedad, porque necesitamos una sociedad diferente. Papito Dios, todos hemos hablado de un cambio, pero no nos hemos hecho partícipes del cambio. Por eso, Padre misericordioso, que tu Espíritu Santo nos guíe a ese cambio y que todo momento, todo instante, estemos, Señor Padre misericordioso, tomados de tu mano. Papito Dios, no nos sueltes, Padre misericordioso. Padre amado, que podamos empezar a ver, Señor, ese pesebre, Padre misericordioso. Papito Dios, que podamos entender a ese hombre angustiado caminando hacia Belén, a esa mujer viendo que se le acercaba su hora y no sabía qué hacer. Era una pareja sola caminando hacia Belén. Y muchas veces no entendemos que también en ese tiempo no estaba sino la familia. En ese tiempo ellos estaban lejos de todos. No podía correr a donde Ana ni a donde Joaquín. No podían salir a ver quién les auxiliaba, un primo, un sobrino, un amigo, un vecino. Ellos iban camino a Belén. Estaban lejos de su casa. A veces no entendemos por qué Jesús nos entiende. Y es porque Él todo esto lo vivió. Por eso no nos soltemos de la mano del Señor. Hoy le doy gracias a Dios porque podemos contestar a todos y cada uno de los que nos han escrito a nuestro WhatsApp. Y a veces lo hacemos por medio de las enseñanzas. Y esta Navidad tiene que ser una Navidad diferente porque tú la tienes que vivir diferente. Muchos están diciendo que es que la Navidad pasada fue mejor. Puede ser, pero ¿de quién depende? De cada uno de nosotros. Si tú te encierras en que la pasada fue mejor, entonces esta no va a ser tan bien. Pero si tú te esmeras en hacer esta Navidad diferente, va a ser la primera Navidad que vamos a vivir en el núcleo familiar. No podemos decir que en la familia, porque no nos podemos reunir, pero en el núcleo familiar. Entonces vivámosla diferente. Si te quieres reunir, ahí tienes el WhatsApp, el Zoom, hoy tenemos tantos métodos para reunirnos. Pero no se te olvide, así como Jesús le tocó estar con José y María, y ya después llegaron los pastores, pero eso fue mucho después, así también nos toca a nosotros. Todos ahí juntos, todos en familia, todos en núcleo, disfrutando de la presencia del Señor. Un abrazo, muchas bendiciones y adelante. Busca ese destello en tu corazón y que sea la palabra del Señor en cada una de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestros corazones. Buenas noches y adelante de la mano del Señor.